Pulso económico que, como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35 en la sesión de hoy. Hoy terminamos con alzas. No son en el día muy relevantes, 0,78%, pero llevan el índice general a máximos de agosto de 2015, 11.239 puntos, 3. Algunos valores hoy han tomado el mundo de las alzas de forma muy positiva. Es el caso de Ferrovial, 4,39 de aumento, Fluidra 3,71 de subida, Solaria 3,48 de subida. Y en el lado donde preponderan las manos vendedoras, hoy la que más terreno cede es el grupo hotelero Meliá, 1,96 abajo. En segundo lugar, IAG, la holding de Iberia y de un montón de compañías, entre ellas las españolas Vueling y Iberia, 1,11 abajo. Y en tercer lugar, Logista hoy se deja 0,60 en la sesión. Y a continuación les voy a adelantar los argumentos de la tertulia que mantendremos a continuación, hoy muy centrada en las exportaciones y en el sector exterior. Ya lo verán. Bueno, pues en nuestra tertulia hoy tenemos que hablar de los datos de inflación. No hay grandes cambios respecto a lo que fue el anticipo, pero en cualquier caso tienen que saber que en abril la inflación subía hasta un 3,3% por el aumento del precio del gas y también de los alimentos que, en fin, que no ceden, siguen ahí muy fuertes, subiendo mensualmente un 4 y pico, casi un 5%. La subyacente, eso sí, se reduce al 2,9%, 4 décimas por debajo. Y la pregunta aquí, la que tenemos que hacernos es, ya vamos al mismo paso que Europa. Hoy declaraba Alemania su inflación interanual 2,2%. Y también, como les decía antes, hablaremos de exportación y mucho, y de sector exterior y mucho, porque hay que ver qué factores son los que determinan que eso, que es muy importante a efectos futuros de la economía de este país, pues vaya bien, y cuáles pues van en contra de esa evolución favorable. Les presento ya a nuestro invitado hoy, don Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Que usted se estrena hoy. Bueno, pues a mí sí me apetece hacer un comentario sobre los máximos de la bolsa. Estamos en máximos de agosto de 2015 y eso tiene una explicación, sobre todo la liquidez. Los resultados empresariales van muy bien, es cierto, también es un coadyuvante, pero sobre todo la cuestión fundamental, y ya lo ven, es que hay mucha liquidez en el mercado, los datos son favorables en todas partes, veremos qué pasa con la inflación en Estados Unidos, pero la verdad es que todo es bastante favorable, ¿no? Podríamos decir. Sí, exactamente. Sobre todo en cuanto al crecimiento económico de España, que se mantiene bastante fuerte en comparación con otros países, ¿no? Cabe recordar que Alemania hasta hace muy poco había entrado en recesión, está en recesión, todavía tiene que remontar esa situación y por lo tanto digamos que nosotros comparativamente estamos mejor dentro de la zona euro con un crecimiento estable dentro de tasas bajas. Bueno, hablemos de la inflación, del IPC. Hoy salían los datos, confirman lo anteriormente expuesto, 3,3 en abril. Por culpa de los alimentos, por culpa del aumento de los precios del gas. La subyacente va bien, 2,9%, pero claro, la subyacente es quitemos combustibles y quitemos alimentación fresca. Fíjense, si miramos un alimento básico en la cesta de la compra de los españoles, el aceite de un año atrás a hoy ha aumentado su valor un 68%. Así es que no parece, durante mucho tiempo fuimos los campeones de la reducción de la inflación en Europa. Hoy ya vamos casi como en el vagón de cola, con ejemplos como el de Alemania, con un 2,2% interanual. Sí, así es. Y todavía queda un factor de riesgo para que veamos que realmente la inflación se controla y se baja en España, ¿no? Que es el hecho de que dentro de poco el IVA o la rebaja al IVA a los alimentos
pueda desaparecer. Una vez que esto desaparezca, probablemente vuelva a haber presión otra vez sobre los alimentos, que sí que son los que han ido presionando, ¿no? Pero es importante, respecto a la subyacente que comentaba, tener en cuenta también que estamos en las tasas más bajas comparativamente en el último año, año y medio, ¿no? Por lo tanto, es un buen indicador, teniendo en cuenta que lo que ocurriera lo contrario: inflación subyacente alta e inflación general a la baja. Bueno, ahora parece que la subyacente empieza a dar muestras de reducción, pero vamos, que son simplemente señales que todavía hay que esperar a que se confirmen en los próximos meses. Hablemos del sector exterior. Sobre los factores que determinan un buen o un mal comportamiento de nuestro sector exterior. ¿Qué pesa más? La situación del entorno. Nuestro entorno está muy claro, dirigimos nuestras exportaciones a la Unión Europea en su mayor parte, o la productividad que nos permite exportar más barato. Bueno, aquí hay dos factores y una circunstancia que en cierto modo cuestiona lo que habitualmente se suele decir del sector exportador, ¿no? Y la cuestión fundamental es que a España le va mejor. Hay dos formas de estar fuerte en las exportaciones, que es o bien porque el país al que exportas suba la renta, o bien porque los precios de los exportadores se reduzcan. Bueno, lo que se ha ido detectando y los estudios lo que más o menos confirman es que a España le va mejor cuando sube, por ejemplo, un 1% la renta de los países. En este caso, Europa es el primer destinatario, es el 62% de nuestras exportaciones. Pues en el momento que a Europa esa tasa, ese 1% de subida en su economía, en su renta sobre todo, esto nos beneficia más que cuando nosotros bajamos el precio, por ejemplo, el 1%, ¿no? Eso es un factor a tener en cuenta. Otro factor muy importante, efectivamente, es la capacidad de competir en mercados internacionales, que España ha demostrado que hasta la fecha, sobre todo desde el año 19, lo está haciendo muy bien. Cada vez hay un número muy significativo, unas 44.000 empresas españolas que exportan de forma regular, que básicamente son las que consiguen exportar el 94% de bienes y mercancías hacia el resto del mundo, y esto lo que revela es que tenemos un sector exterior fuerte y capaz de afrontar mercados de todo tipo, porque en realidad los exportadores españoles están en los 5 continentes prácticamente y en todos los mercados. Y aquí lo que se nota, sobre todo estructuralmente, son reformas que se han ido haciendo a lo largo de los últimos años. Y también hay que tener en cuenta que la necesidad hace virtud, y es el hecho de que desde la gran recesión las empresas españolas han tenido problemas para crecer en España y sin embargo se han tenido que adaptar, formar, reformar para compensar esa caída de la demanda en España en otros mercados internacionales. Y eso ha disciplinado mucho a las empresas españolas, hasta el punto que hoy en día nos encontramos con que las empresas que exportan tienen una productividad mayor que las empresas que no exportan. De hecho, las empresas que no exportan, su productividad suele caer en tasas del 20 y tantos % en términos anuales, ¿no? Es decir, que las empresas exportadoras, las españolas que están por todo el mundo, son fuertes, son muy competitivas y además tienen una productividad mucho más avanzada, mucho más sólida que la del resto. Que hay que recordar que la productividad es uno de los problemas estructurales, la mejora de la productividad, para ser exactos, sí. Es uno de los problemas estructurales de nuestro país. Esto en el sector exportador no ocurre. Tienen mayor productividad, eso les hace más competitivos y eso le hace aguantar mucho más cualquier impacto adverso que se pueda producir, y eso lo hemos ido notando estos años, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto supuso ese sector exportador en el Producto Interior Bruto el año pasado y cómo están reaccionando nuestras exportaciones en el año actual? Bueno, digamos el déficit que tenemos comercial, es verdad que las exportaciones han crecido, es verdad que las importaciones siguen. La diferencia entre exportaciones e importaciones, estamos hablando de un déficit de en torno a unos 40.000 millones, es decir, que esto es un déficit del 2,8% del PIB, que en el último año ha bajado un poco, un 1% las exportaciones, algo más las importaciones, un 7%, también porque comparativamente con el año 22 veníamos de un año excelente. Por lo tanto, digamos que tenemos un déficit comercial bajando, es decir, la última reducción del déficit comercial ha sido del 43%. Luego, digamos que tenemos una capacidad de exportación, un sector exportador que todavía tiene que mejorar ese déficit, pero casi estamos muy cerca, estamos en una tasa de cobertura del 90%, exportaciones frente a importaciones. Luego, en ese sentido, es un mercado también, bueno, son empresas y constituyen también
una capacidad de adaptación muy notable. ¿Qué sectores destacaríamos dentro de ese ranking exportador? Sí, sobre todo, vamos a ver, alimentación, bienes de equipo, sobre todo algunos tipos de bienes manufacturados, automóvil. También están creciendo las inversiones, bueno, las exportaciones en tecnologías más avanzadas y, por supuesto, el agroalimentario. El agroalimentario está creciendo a tasas del 13%, ¿no? Y esto es lo que marca un tanto la diferencia, ¿no? Y además es muy meritorio porque en su mayor parte son empresas 100% españolas. Claro, sí. Si lo comparamos con el aumento que pueda tener el automóvil, pues sí está muy bien. O los que nutren al sector del automóvil de componentes, pero estos siguen al líder y se desarrollan su productividad y su visión exterior gracias a que forman parte de una marca o de un entorno en el que eso está mucho más en el ADN, ¿verdad? Exactamente, son pequeñas familiares de pequeño tamaño muy competitivas. Que están por todas partes. Están por todas partes de España. Y con pocas ayudas, porque seguramente los seguros de exportación no son los más baratos de Europa, los que se pagan en España y eso, ¿no? No precisamente, no. Pero esto es la capacidad también de, con esa base exportadora fuerte y con esa capacidad competitiva, el acceso a financiación también es mucho más fácil y mucho más fluido, ¿no? Por lo tanto, esas empresas también tienen capacidad de endeudarse para crecer, llegado el caso, si lo necesitan, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, es un sector que en términos también financieros es solvente y es capaz de reunir crédito o por lo menos de estar en el mercado compitiendo también por el crédito de una manera muy favorable, ¿no? Aunque en términos de capital ese sector está siendo muy depredado, ¿no? Hay muchas multinacionales que vienen y compran, por ejemplo, estoy pensando en las empresas del cava, catalanas, tradicionales, ¿no? Pero claro, que siguen aquí, son empresas españolas, desde luego, pero ya el capital pues está en Europa, ¿no? Sí. Bueno, el capital es internacional, pero y estas empresas se van internacionalizando también en los dos sentidos, ¿no? Bueno, son locales, crecen local, tienen arraigo local, pero también accedes a mercados internacionales, financiación internacional, etcétera. O sea que tienen, digamos, todas las puertas abiertas, con la diferencia de que el tamaño como una gran multinacional es evidente, ya están, ¿no? En una tercera generación. Exactamente, ¿no? Pero la especialización, sobre todo, y la productividad, sobre todo, eso, como se demuestra en las cifras, es lo que hace a las empresas competitivas del sector exportador español muy competitivo. Bueno, hacemos un paréntesis en lo del análisis del sector exportador para hablar de la última ofensiva de Goldham sobre Grifols. Ya saben ustedes que están sometidos al dominio de los bajistas y que hoy, que era el día en el que Grifols presentaba sus resultados, han aprovechado para hacer un nuevo esfuerzo bastante fuerte para terminar de destacar que prestaban dinero a empresas más o menos subsidiarias de la propia Laboratorios Grifols, que sigue sufriendo, claro que sí. Bueno, y ahora sí, volvemos a lo nuestro, al sector exportador. La competitividad de las empresas españolas es la clave de estar bien o mal situado en el sector exterior. Y eso es porque falta un cambio cultural, ¿no? En empresarios, en sindicatos, en la sociedad en general. El mejor seguro, el mejor salvavidas que podemos tener de cara al futuro es ser fuertes fuera de España, ¿no? Sí. Pero esto no es... bueno, esto hay que aplicarlo desde la perspectiva de las empresas que no exportan, no de las empresas que exportan, que, como decíamos, ese reto, digamos, lo han superado, ¿no? El problema que tenemos, sobre todo, es de baja productividad. Y ahí, efectivamente, esto es una cuestión de tres partes, digamos. Por un lado, capital, empresas poco capitalizadas, desde los dos puntos, desde el capital humano y desde el capital tecnológico. Esto es un problema que hace que las empresas sean menos productivas. Y después, por otra parte, y dentro de ese capital humano, la formación. Es decir, una formación a veces separada del mercado, a veces separada de las necesidades de la empresa, y también porque se le sobrecarga, digamos, al ciudadano esa capacidad de formarse para empresas que tampoco tienen muy claro cuál es el futuro de las actividades de alguno de los sectores, ¿no? Con lo cual, digamos que ahí hay un componente de educación fundamental en nuestro país, tanto profesional como universitaria, que sea capaz de anticipar y de conocer cuáles son esas necesidades de las empresas y de los ciudadanos que hoy y sobre todo en el futuro van a necesitar afrontar ese reto. Eso es un reto social. El ejemplo típico es la inteligencia artificial, por ejemplo.
o la digitalización de las compañías, que va unido también, que es una fase también de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay muchas compañías que ese tipo de procesos los delegan en los propios empleados y en los propios ciudadanos, cuando en realidad aquí debería darse una acción colectiva en el que la universidad, sobre todo además las escuelas de formación profesional, prepararan a los estudiantes para ese futuro, para esas necesidades. Las empresas supieran también, por su parte, qué es lo que va a ser necesario para los próximos años, porque hoy efectivamente el ejemplo de la inteligencia artificial es muy interesante, porque es que hoy en día no sabemos qué empleos vamos a necesitar en los próximos años debido a la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Y todos estos cambios van cada vez más deprisa. Exactamente. Entonces, esto es lo que hace un país más productivo o menos productivo, y en esto España todavía tiene esa carencia, ¿no? Eso, además, si se le añade que el tamaño de las empresas, como decíamos, es pequeño, estamos hablando de las que no exportan, pues eso, y es pequeño por las restricciones y la regulación laboral, que tiene impedimentos serios que hace que el empresario no quiera dar el salto, razones fiscales también, razones de reporting informativo, auditorías, etcétera, que esto hace que los empresarios no quieran dar el salto, pasar de los 50 empleados por compañía, porque entra en una dinámica de obligaciones y de compromisos que probablemente no tengan recursos en la empresa para afrontarlos, ¿no? Entonces, la regulación también es otro factor, pero no solamente en España en este caso, también en la Unión Europea. En la Unión Europea, sobre todo el Banco Central Europeo, tiene informes al respecto, que está muy preocupada porque uno de los problemas de la baja productividad es justamente esa carencia de tecnología, y esa carencia de tecnología en el caso de Europa viene derivado de una excesiva regulación, porque Europa es una potencia reguladora, que para en otras cosas seremos menos potencias, pero en regulación somos una potencia reguladora. En eso los números no. Que tiene sus ventajas en cuanto que da cierta estabilidad, pero tiene inconvenientes en un mercado abierto muy competitivo, en el que en Asia o en Estados Unidos esa regulación no existe. No hay que pensar con esto que eso sea lo ideal, no es lo ideal, pero desde luego lo que hay que combinar y donde hace falta incidir es en ese equilibrio entre regulación que permita estar seguro y que los problemas se resuelvan de una manera ordenada, y por otra parte las inversiones, porque evidentemente a mayor regulación menos posibilidades de crecer tecnológicamente en un mundo competitivo donde el capital se desplaza a aquellos sitios donde hay más productividad, y se cierra el círculo porque desde luego no se desplazan a aquellos sitios donde hay menos productividad porque la tecnología no acaba de desarrollarse, ¿no? Entonces estamos en un momento en ese sentido también crucial. Lo que hagamos en estos años va a ser vital para poder competir con Estados Unidos, con Asia, cuando además Estados Unidos y Asia ya nos llevan la delantera. Por lo tanto, eso es otro factor que influye en la productividad de las empresas. Si nos comparamos con algún otro socio europeo, estoy pensando en Italia, es verdad que Italia tiene multinacionales históricas, ¿verdad? Pero tiene un gran sector de pequeña y mediana empresa, como lo tenemos nosotros quizás mayor que el de los italianos, en el que hay más tradición exportadora, tal vez por esa histórica relación con Estados Unidos, con otros lugares. Los italianos han sido grandes inmigrantes, no tanto nosotros, y bueno, no sé si hay alguien a quien se le pudiera copiar un plan de actuación específico para que nuestras pequeñas y medianas empresas dieran el salto al sector exportador. Pues yo, a riesgo de parecer muy partidista y muy cerrado en nuestra actividad y en nuestro país, creo que hay modelos suficientes y ejemplos suficientes en España de empresas exportadoras como para copiarlos. Porque, como digo, está siendo un sector muy competitivo. De hecho, si analizamos desde el otro punto de vista, desde la balanza por cuenta corriente, llevamos varios años de superávit. Llevamos 12 años de superávit por cuenta corriente. Esto hace, no sé, en la década de los 90, a principios de los 2000, era impensable. Si lo comparamos con Alemania, pues estamos a un nivel muy parecido a Alemania, ¿no? Es decir, que tenemos una capacidad de generar recursos, porque al final el superávit de cuenta corriente significa más divisas, significa capacidad para invertir y sobre todo capacidad de financiación. Es decir, que cuanto más superávit por cuenta corriente tengamos, más recursos, menos necesidad de financiación, ¿no? Luego, eso quiere decir que nuestros precios son muy competitivos para conseguir ese superávit. Es decir, que tenemos un modelo interno
que se puede desarrollar. Digamos que aquí los mejores y más avanzados pueden enseñar y ayudar a los que están por detrás, ¿no? Y de hecho ha habido un efecto de emulación en España, como decíamos antes, ¿no? Esa necesidad de superar una gran recesión que hace virtud, ¿no? Ha estimulado a los demás. Y en el momento que las compañías pequeñitas, locales, regionales, estén viendo y lo ven como otro de su tamaño, pequeño, familiar, también está por todo el mundo, pues esto evidentemente es un incentivo. O sea, que tenemos el propio modelo, no hace falta ir a Italia o a Francia o a Alemania, nosotros tenemos capacidad suficiente. ¿Nos hemos equivocado colectivamente en concentrar nuestro sector exportador en la Unión Europea? Bueno, viene derivado... en tan alto porcentaje. Viene sobre todo derivado de la cercanía. Sí, claro, y de una reducción de costes, porque los transportes no son tan costosos como tener que desplazarnos a Oceanía, que también en las exportaciones están creciendo, como tener que desplazarse a Asia y crear una infraestructura en Asia, etcétera, ¿no? O sea que hay que diversificar, se está diversificando, pero digamos que eso ha venido derivado de la propia cercanía y sobre todo también desde el punto de vista histórico de cierta inercia y sobre todo cierta necesidad de equipararnos a la Unión Europea. Digamos que durante muchos años hemos vivido a espaldas de Europa, a espaldas de la Unión Europea, y quizá lo que había esa idea, esa necesidad o esa opinión de que teníamos que ser como Europa, tenemos que ser como Europa, y de hecho la Unión Europea es lo que es, digamos, la fuerza atractora que ha hecho que todo esto se desarrollara. Sí, pero ¿no? estaba pensando en las balanzas de pagos entre España y México, por ejemplo, entre España y Brasil, que bueno, ahí podíamos hacer muchísimo más de lo que se está haciendo, ¿no? Perfectamente, sí. En ese sentido, desde luego, Latinoamérica es un mercado natural y nos ha dado la prioridad, efectivamente, que se ha dado Europa por cercanía. Que ellos pero sí que han es tenido verdad, con España, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que también hay que tener en cuenta que se está produciendo también un aumento de la inversión latinoamericana en España y de España en Latinoamérica. Y de hecho las medidas fiscales, las medidas económicas, los incentivos, la neutralidad, sobre todo de ciertas medidas fiscales para que el inversor sudamericano pueda venir a España, esos convenios de doble parte por tanto Latinoamérica como España, esto está permitiendo que haya también agilidad, crecimiento y cada vez más posibilidades de abordar ese mercado, ¿no? De hecho, hay mucha empresa española de gran tamaño que se ha instalado allí. O sea, que no solamente es que haya exportadores, sino que hay empresas españolas que también están allí y empresas latinoamericanas que vienen aquí. Pero efectivamente, ahí se está produciendo ya un efecto intercambio bastante alto, pero todavía muy lejos de ese 62% que decíamos que representa el mercado europeo, claro, a nuestro sector exterior. Bueno, pues volviendo al flujo global de información económica de hoy, tienen que saber que la SEPI ha alcanzado el 8,53% de Telefónica y se preguntarán, ¿y de la OPA qué? ¿Y de la OPA qué? Porque llevamos días y días y días que tenemos que hablar de la OPA. En un minuto te pido tu impresión, la OPA por supuesto, del BBVA sobre Sabadell. Te pido un minuto tu reflexión al respecto. Bueno, es una operación que nace sobre todo de la obligación por parte de los reguladores de exigir a la banca más capital. Eso está haciendo que en un momento en el que los reguladores, Banco Central Europeo sobre todo, está pidiendo a la banca que de aquí a los próximos 6 años aumente su capital a tasas del 12%, eso significa que los bancos o obtienen más beneficios del mercado doméstico o aumentan el tamaño para sumar ese capital. Y por lo tanto, digamos que esa presión de los reguladores para aumentar el tamaño hace que los bancos tengan que buscar alternativas de crecimiento de un tipo o de otro, ¿no? Y eso es lo que a su vez genera también ese tipo de tensiones entre unos y otros. Pues es un punto de vista interesantísimo, porque antes lo hemos mirado desde el punto de vista de la concentración, etcétera. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.